Este es Ágora de Azuero para asumir esta noche otra temática importante. Cuando llegamos prácticamente al medio centenar de programas, 50 temas mediante los cuales hemos estado transmitiendo, conversando, hablando sobre la península de Azuero. El tema de hoy es un tema distinto. A lo largo de este casi un año del programa, hemos estado hablando, haciendo referencia a personajes luminosos de la península. Me refiero al caso de Pedro Goitía Meléndez, a Belisario Porras Barahona, a Manuel F. Zárate, a Sergio González Ruiz, entre otros personajes. Hoy queremos abordar también a otros personajes que sentimos que en la península tienen igual importancia y que han desempeñado un papel importante, aunque muchas veces no se haya percibido de esa manera por algunos coterráneos y panameños en general. Por eso el tema es de Ñiquiñaqui a la Reina María. De Ñiquiñaqui a la Reina María vamos a tener inicialmente que comenzar por hablar sobre la estructura social de la península de Azuero, porque sin comprender la estructura social de la península de Azuero, hablar de estos personajes resulta una visión aislada de los mismos, de manera que hay que contextualizarlo para comprender el papel de Ñiquiñaqui, el papel de la Reina María y otros personajes que vamos a ver dentro de un momento. Esto supone hablar del sistema de estratificación social. En sociología se llama estratificación social al estudio de la desigualdad social, al hecho de que todas las sociedades están estructuradas de manera tal que hay personas que ocupan posiciones eh, elevadas dentro de la sociedad, hay otros que ocupan posiciones intermedias y otros que ocupan posiciones más populares. Los personajes que estamos hablando son personajes populares. Eh, y esta visión que hay sobre el hombre que habita, una visión que viene de mucho tiempo atrás, desde el periodo de la colonia, con sus sistemas de estratificación basado en la raza, el hecho de la presencia del negro afrocolonial, de la presencia del indígena y de la presencia del español, que va a ser, como hemos dicho en múltiples ocasiones aquí, dominante en la región. Entonces, hay algunos elementos a tener en cuenta, como es el caso, por ejemplo, de las dos áreas importantes que uno encuentra en la península, que no solamente son áreas geográficas, sino que son áreas que se refieren a tipos humanos y que se refieren a, a diferentes posiciones dentro de la sociedad. Me estoy refiriendo al caso de la gente que vive en la costa eh, versus la gente que vive en la montaña. La costa peninsular, en la sección oriental, la sección este, y la gente que vive en la parte de la sección occidental, es decir, el área oeste, el área de lo que podríamos llamar la zona de montaña. Eh, y aunque en la estructura social vamos a encontrar indistintamente gente que ocupa con más recursos, tanto en la costa como en la montaña, con gente que tiene menos posibilidades de desarrollo. Para nosotros es importante eso porque hay un campesino depauperado en la península, un campesino pobre. Antaño esa división es importante tenerla presente. Eh, Cómo se va formando ese sistema de estratificación que va a tener a grupos ganaderos, gente con posesión de la tierra, gente que ocupa posiciones dentro de la burocracia desde el periodo de la colonia hasta los tiempos actuales, o gente que ocupa también posiciones que están vinculadas con la Iglesia Católica. Me refiero a los presbíteros, a los sacerdotes, como querramos llamarle. Eso para nosotros es importante, eh, porque
a partir del siglo XX en la región va a crecer la clase media, va a haber un poco más de profesionales y ese sistema de estratificación va a variar de forma, pero no va a variar de contenido. Y por eso es importante entender esos sectores populares donde van a salir precisamente estos personajes que son los que nos ocupan en este tema, el tema número 50 de Ñiqui Ñaki a la Reina María. Estoy seguro que cuando menciono algunos nombres de estos, seguramente la gente que nos sigue estará pensando también en personajes de su pueblo, personajes muy populares. Entonces, de eso se trata eh, el enfoque que tenemos hoy, porque históricamente eh, la zona de avance siempre ha sido la costa en la península y la zona que siempre ha estado un poco más rezagada ha sido la zona de la montaña, pero siempre se produce una movilización de ese hombre de la costa a la montaña, pero esa movilización se va a hacer más difícil y va a ir cambiando esa estructura social en la medida en que nosotros nos acercamos al siglo XX por muchos motivos, ¿verdad? Por el fenómeno de la migración, de la movilización de la población de la región, de la costa a la montaña y luego de la montaña a la costa. Esto va a estar ligado, como diría el doctor Estanijeca Moreno, con el asunto de cuando se acaban los montes. El campesino depauperado pobre va a ser el que va a conquistar la montaña, justamente con sectores ganaderos, pero el que va a ser más importante, diríamos así, el que va a ser más numeroso, es eso que todavía se conoce como el peón, porque el peón va a ser un habitante que carece de recursos, que vive de su propia fuerza laboral y que no es casual que se llame peón. Si usted recuerda, en, en el sistema eh, que hay de juego de ajedrez, la ficha más débil es el peón. La ficha más débil siempre va a ser aquel que se va a sacrificar, porque el juego en el fondo es una expresión de un juego militar, ¿no? Es la guerra expresada en un juego. Y en la guerra siempre se sacrifica, lamentablemente, a sectores que vienen de los sectores populares. Entonces, esa visión es importante para entender lo que nosotros queremos hoy abordar como con el tema de Ñiqui Ñaki a la Reina María. A un alto para destacar aquí a gente que nos está siguiendo: Ofelia Duarte, a Benita Rivera Barahona, a Víctor Palma también que nos sigue, Acevedo Manolo, a Jorge Castro Peralta, a Gustavo Alberto Durán Díaz, a Katia Cárdenas, muchas gracias, Julio César Isprúa, el periodista, Oscar Santiago, José Ezequiel Villarreal, Joaquín Palma, Rubén Juan, Eldris Andrea, Benigno Figueroa. Víctor Palma dice eh, que lo veía en la villa con su violín para Corpus. Bueno, vamos a hablar de este personaje más adelante. Se refiere naturalmente a Ñiqui Ñaki seguramente. Agradecemos al doctor Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá, a Mateo Espino, a Felicita Montenegro, bueno, a una larga lista de personas, a mi prima Nelly Montesa, Mable Gutiérrez, porque el tema es Ñiqui Ñaki, de Ñiqui Ñaki a la Reina María. Estos problemas del desarrollo de la península van a ser experimentados de manera distinta dependiendo de la posición que ocupe la persona dentro de la estructura social, dentro del sistema de estratificación que históricamente ha estado ligado a la tierra, una preponderancia y un papel importante de la visión de la Iglesia Católica, de los burócratas que hablábamos hace un lado, y de los peones,
porque el tema que estamos abordando tiene que ver con los sectores más bajos de la sociedad eh, y con esos que en algún grado de la sociología algunos llaman lumpen, pero que en Azuero no son un lumpen propiamente dicho, como se habla en sociología, pero sí son personajes interesantes, con sabor a pueblo, generalmente con, con baja instrucción, si acaso una escuela primaria, algunos que han migrado a zonas de pobreza de la ciudad capital y que regresan nuevamente a su tierra, eh, y que traen también y que son producto de esa situación social de marginación, porque esa es otra palabra importante para entender. Casi todos estos personajes tienen que ver algo con la marginación, con el problema de que no han sido integrados adecuadamente al desarrollo y que buscan también sistemas de vida eh, que a veces no son los más adecuados eh, y que por eso mismo en algunas ocasiones con estos personajes hay como un estigma social, una, una visión como de gente, para usar un término de allá de la capital de la República, de arrabal, ¿verdad? De una especie de arrabal, en este caso campesino, aunque nosotros tenemos que utilizar el concepto en Azuero de campesino con mucho cuidado, ¿verdad? Porque ya casi no hay campesinos en la península, pero eso sería materia de otro tema. Sí es importante, pero sí hay gente de, que procede de esos estratos campesinos que se depauperizan, se vuelven pobres y que la gente los ve de otra manera. Eh, por eso es importante entenderlos como gente que forman parte de la expulsión de la estructura agraria de Azuero. Algunos de ellos van a ser gente que viene de la montaña, de sectores campesinos escasamente instruidos, que vienen a los principales pueblos de la península. Me refiero a Parita, a Chitré, a Villa de los Santos, a Guararé, a los pueblos que están en las costas, básicamente, porque decíamos un rato, reúnen un poco más de eh, condiciones. Eh, hay un problema ligado a la pobreza, a la expulsión de la estructura agraria, a gente que en algún momento va a estar en los pueblos, transitoriamente en los pueblos de la península, pero que después va a emigrar, decíamos hace un rato, a la ciudad de Panamá u otras áreas, pero que a veces también regresan de esa zona y vuelven a establecerse acá. Estos son personajes populares. Eh, una cosa que está muy ligado a ello en la península es el uso de apodos. Eh, a veces son unos apodos mm, que son como un estigma social. A veces son apodos eh, que los ridiculizan, ¿no? Que son como una muralla que los separa de los otros. Esos apodos es como decir, bueno, tú eres otro. No, no es el apodo corriente del hombre de la península, sino es un apodo de lo, dirigido a la gente eh, que ocupa las posiciones más bajas en la estructura social. Eh, apodos que a veces, porque hay otros casos de estos personajes populares que expresan algún grado de problema de tipo mental, como vamos a ver dentro de un rato, eh, y por eso son estigmatizados dentro del sistema social. Eh, y hay otra cosa aparte del apodo, es la mofa, es cierto grado de actitud burlesca en torno a estos personajes que se vuelven chistosos, ¿no? Que hay un rejuego entre los personajes y la gente que habita la zona, eh, pero que no hay una comprensión realmente clara eh, del origen de estos personajes y del origen de este personaje, de la explicación real de dónde vienen
esta gente. Es de lo que trata este enfoque. Eh, Vamos a ver si podemos conectarlos. Tenemos problemas con la conexión. Vamos a continuar con el tema. Vamos a verificar qué está sucediendo. Tenemos un problema ahí de conexión. Vamos a ver si lo logramos resolver. Eh, a ver si todavía estamos en el tema. Muy bien. Vamos a continuar con el tema. Vamos a verificar qué está sucediendo. Tenemos un problema ahí de conexión. Vamos a ver si lo logramos resolver. A ver si todavía estamos en el tema. Muy bien, entonces aparentemente sí seguimos en línea y vamos a referirnos a, a, en particular a estos personajes importantes. Recapitulando, estamos hablando de que hay sobre ellos una tendencia de apodo que vienen de los sectores muy populares. Igualmente, eh, hay sobre ellos una especie de burla, de mofa, a veces chistosa, ¿eh? Pero que no deja de ser mofa al fin y al cabo, y que no deja de indicar o de señalar eh, que pertenecen a otro grupo distinto al que tradicionalmente la gente tiene estilo de vida más eh, aceptado socialmente. Esa es la palabra, más aceptado socialmente. Eh, yo tengo una lista de estos personajes y estamos verificando a ver si continuamos con el problema de conexión. Permítanme verificar esto. Bueno, vamos a continuar porque vamos al personaje, uno de estos personajes, por ejemplo, en mi pueblo, Guararé, hubo un personaje interesante, hubieron varios, pero recuerdo a una mujer muy de pueblo, Benita Pérez, que siempre andaba vestida con una pollera raída, una pollera vieja, y que era un personaje pintoresco del pueblo. Ese personaje eh, hay que rescatarlo porque de eso se trata. Hay que darle la dimensión que realmente merecen, porque ellos, desde ese mundo de exclusión, porque es un mundo de exclusión, de alguna manera se convirtieron también en personajes de índole folclórica. ¿eh? Y la gente hasta cierto punto sentía aprecio por estos personajes, pero una especie de rejuego entre la aceptación y, y, y el establecerlo como parte de otra cosa. Yo creo que eso es importante para nosotros, como en el caso de, del personaje este guarareño de Benita Pérez, entre otros. Recuerdo en mi pueblo Concho, Concho era un personaje eh, que limpiaba patios, ¿verdad? Que era tartamudo, eh, que nunca se había casado y que aparecía entre la comunidad como alguien eh, con algunas limitantes de tipo intelectual, esa es la verdad, ¿verdad? Pero hay un personaje que hemos podido trabajar que es la Reina María. La Reina María es un personaje muy, muy interesante en la península de Azuero, porque no solamente va a ser de un solo pueblo, va a ser un personaje que va a estar moviéndose eh,
por muchos lugares de la península. Eh, eh, bueno, vamos a avanzar porque sigo aquí, al menos mirando en mi computadora con algunas dificultades, pero veo en el celular que la señal sigue, sí sigue pendiente. Antes de adentrarnos, vamos a destacar a gente que nos está siguiendo: Claribel González, a Diego Murillo, Jorge Luis Vázquez, entre otros personajes. Eh, Está el caso de, eh, a ver, Alvis Ramos, que nos sigue allá en el área de Macaracas, Nander González, Joaquín Palma, habla ya de Ñiquiñaque y la Reina María. Dice: conocido estos personajes que son historia. Otro caso, Rujama Muñoz nos dice: saludos, agradece, dice, los recorridos históricos que hacemos toda la semana. A Blanca Vega, creo que debe estar allá si es la misma Blanca Vega, debe estar en Canadá, saludos para ella. Dante Falconete en Parque Lefebvre, Víctor Palma, bueno, una larga lista. Eh, Exactamente, de Regina, Canadá, nos sigue Blanca Vega. Tenemos que hablar de este personaje, la Reina María. Eh, la Reina María, estuve hace años interesado en saber quién era, de rastrear sus orígenes, eh, porque me parecía un personaje irrepetible en la península de Azuero. Ella realmente se llamaba Cristobalina, Cristobalina Ojo, ese era su nombre, Cristobalina Ojo, la Reina María. Ella había nacido en el Nansal. Nansal es una comunidad de las minas de Herrera, en una zona que históricamente, con indicadores socioeconómicos de bastante pobreza, es el caso del Nansal, y generalmente las zonas de montaña de la península. Eh, la reina María murió por allá por 1982. Murió allá en un asilo de ancianos en Santiago de Veragua, porque vivió mucho tiempo en una esquina del hospital y allí la llevaron para mejores condiciones. Como digo en el escrito, a mí me da la impresión que la reina María murió de tristeza, la reina María murió de melancolía. Y le conocí en el Festival de la Mejorana, cuando bailaba con su corona, con su pollera vieja, ¿no? Este, e incluso los músicos le tocaban una pieza que se toca para la reina, para que ella entrara, y ella entraba y bailaba, eh, porque era una mujer muy de extracción popular y que evidentemente tenía algunas limitantes de tipo mentales, ¿no? Y que fue famosa en casi que en todas las fiestas de la península. Era un personaje irrepetible, la Reina María con su corona, bailando. Eh, a veces algunos hombres bailaban con ella en son de burla, diría yo, porque eso fue la percepción que siempre tuve, como una especie de chanza, de relajo. Ese personaje importante, nacido en el Nansal de las Minas de Herrera y muerto en 1982. No pude precisar precisamente la fecha de nacimiento de ella. Sí sé que el Nansal de la mina, tengo una foto que no la tomé yo, eh, que la tomó el profesor Choi de Chitré, si mal no recuerdo. eh, Esa foto de la Reina María con su corona, bailando, ¿no? Este personaje tan importante de nuestra región, la Reina María. Eh, el otro caso interesante es el personaje de Ñiquiñaque, eh, del área de Chupá, de Macaracas, un hombre que tocaba el violín, que escribía, tiene hasta
hasta canciones muy propias de él con su lenguaje. Eh, Hay una muy famosa sobre un piojo. Anoche te vi de un piojo y no te lo pude coger. Eh, Qué piojo tan atrevido, ¿dónde se ha ido a meter? Eso formaba parte de la pieza. Creo que hubo un músico de la región que sacó una pieza donde lo menciona, este personaje que tocaba el violín. Por aquí leí hace un momento un comentario del amigo Palma que decía que también venía al corpus de la Villa de los Santos, eh, Ñiqui Ñaki, un personaje interesante. Eh, a ver si lo encuentro por aquí. Dice Gloribel González que ella conoció a la reina María, que era de baja estatura, correcto, siempre con su pollera y corona, sus mejillas maquilladas y sonrientes. Era todo un personaje eh, importante. El caso de Ñiquinaqui del área de Chupá, Chupaito, esos sectores por allí, dice Víctor Palma que era de Chupaito. eh, eh, pero para nosotros eh, es importante. Yo creo que así como en la península escribimos sobre los grandes personajes, vamos a decir, gente más académica, gente más instruida, que evidentemente hay que seguir valorándose. Esta península no solamente se construyó con porras, ni solamente le debe todo a Zárate, o a Pedro Goitía Meléndez, o a Sergio González Ruiz, o a muchos otros personajes de esta zona. Eh, Esto, esta gente también contribuyeron dentro de sus limitaciones, dentro de su pobreza, a veces dentro de su mundo de orate, eh, eh, dieron una contribución también importante al desarrollo de esta región. Por ejemplo, había un personaje por allá por los años 60 o principios de los 70 que le llamaban el toro. Y el toro era alguien también con problemas eh, mentales que atrapaba moscas y que eh, y recorría esta zona también, ya fallecido naturalmente, casi todos estos personajes han desaparecido. Bueno, Carlos Cambra nos escribe allá de Bellavista, Guararé. Saludos para Carlos Cambras, que está pendiente, igual que el catedrático universitario Rubén Espitia, a la profesora Adela Paneso también, a Yolanda Mencomo. Eh, Yolanda Mencomo dice que recuerda a la Reina María en Guararé. La Reina María era muy dada a ir al Festival de la Mejorana y siempre bailaba en el Orgullito de Azuero, este, o en el Baby Jiménez, que son las salas de baile donde siendo joven, eh, conocí y vi a la Reina María, eh, que siempre me llamó la atención el personaje por todo lo que significa. Eh, Dice Víctor Palma, dame un consuelo, viga, sí, ese, esa es creo que era la canción de un conjunto de acordeones nuestro, donde se hablaba del personaje de Ñiqui Ñaki, pero hubo también otro personaje eh, en la península, la Cigarra. La Cigarra era una mujer mm, realmente en niveles sociales muy lamentables, ¿no? La Cigarra también se dedicaba a actividades con su propio cuerpo, ¿eh? Y la Cigarra también fue un personaje que recorrió la zona. No sé si la gente que nos está siguiendo recuerdan este personaje muy característico de esta zona. Y es que toda esta gente que estamos mencionando, muchos de ellos son migrantes. Muchos de ellos vienen de sectores muy pobres de las zonas de las montañas expulsados a habitar áreas
de la costa, casi siempre en áreas que socialmente están más deprimidas, en barriadas más de tipo marginales, eh, y nosotros queremos hoy hacer un homenaje a ello, ¿verdad? Eh, Dice el amigo Joaquín Palma que recuerda de pequeño un personaje que vivía cerca del Pozo del Obispo, conocido como el Pupo, ¿no? Eh, y esta cosa no es propia solamente de nuestra región. Esto es propio de todas las regiones panameñas, en América Latina, en muchos otros lugares, porque es una especie de manifestación de la gente que procede de los estratos sociales más deprimidos y que algunos de ellos hacen chanza de su propia vida. Algunos de ellos en su interacción con las demás personas, asumen ese rol sin, sin problema de ninguna naturaleza. Eh, a veces sin sentirse discriminados, porque toman eso como una carga de su propia vida, porque no pueden ser de otra manera. Eh, Rita González dice que conoció a la señora llamada La Cigarra, y que también conoció a la reina María Iñiquiñaki. ¿Eh? Bueno, eh, Ruajama Muñoz dice que la cigarra se le escuchó decir a su pueblo. Eh, Víctor Vergara dice que en Guararé un personaje jaco que le decían culebro, me comentaban que tenía habilidades contorsionistas. Eh, eh, También hubo personajes ligados a la tauromaquia, ¿no? Gente ligada a la lidia de toros, ¿no? Eh, Como un personaje que era el indio famoso que andaba de fiesta de toro en fiesta de toro. Eh, bueno, tenemos por aquí gente que nos está escribiendo. Víctor Vega dice que la señal está perfecta. Bueno, me alegra que esté la señal perfecta. Eh, Vamos a ver si tenemos por acá más comentarios. Me gusta no hacer un monólogo, sino permitir. eh, sí, Carlos Cambra de Guadalajara nos hace recordar otro personaje, Bellecita. Bellecita que se arreglaba con unos lazos interesantes y que eh, eran como un símbolo de los pueblos. Eh, eh, Esos personajes de extracción extraordinariamente popular, eh, incluso eran identificados, eh, ligados a determinados pueblos. Eso es muy importante y agradezco a Cámara que me ha recordado este personaje de Bellecita eh, y otro, ¿no? Bueno, últimamente hay otro personaje eh, importante también. Es una señora, está viva aún, que es conocida como, cuyo verdadero nombre es Claudia Bartuano. Tengo entendido que es originaria del área de Tonosí, que vivió un tiempo en la ciudad de Panamá y que regresó, ¿eh? Y que ha hecho famosa una frase, queréis repetir. Eso se ha constituido casi en un chiste en la península y es un personaje que invade las redes sociales, porque hay gente que la filma, pues ya se deja filmar alegremente, eh, pero a mí siempre un poco, se lo confieso, como que me ha dolido este personaje eh, y ver cómo la gente hace chanzas de ella, de este personaje, Claudinita Bartuano, que era irrepitil, que es un personaje dentro de ese perfil que estamos describiendo y que demuestra las contradicciones del desarrollo de la península, porque ese es el problema de fondo. El problema de fondo es que estos personajes no son meros personajes porque quieren serlo, lo son porque en nuestro desarrollo nosotros no hemos creado las oportunidades para integrar a esos sectores depauperados que
con frecuencia, si uno estudia, por ejemplo, el siglo XX, uno ve que siempre aparecen eh, esos personajes de raigambre popular que se convierten en íconos de la zona, como es este caso de la señora Claudinita, que ocupa eh, la atención de mucha gente. Y la hemos visto hasta incursionar en política, haciendo comentarios y cosas eh, que obviamente no son de su propia cosecha, porque ahí es donde está el asunto, ¿no? Que alguna gente la utiliza estos personajes que no dejan de, de ser un poco, eh, de presentarse un poco ingenuamente, ¿no? Eh, Así como una persona que no está en sus cabales y que puede ser eh, utilizada por otro. Eh, eh, Víctor Vergara sí nos recuerda que el personaje que hablé hace un rato de tauromaquia, de toro, era Merky Culebrilla, que un compositor de Santo Domingo, Mey Herrera, casualmente le compuso esa pieza que se llama Merky Culebrilla y se habla de ese personaje. Eh, Esos personajes que asomaban también en las fiestas, porque eh, el problema es que eh, la presencia de esos personajes, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, va a estar casado con la abundancia de las fiestas eh, y van a aparecer en las fiestas de la península y, y los vamos a encontrar en los bailes, lo vamos a encontrar en las plazas, lo vamos a encontrar en los festivales, eh, algunos algunos que no encajan dentro de esta clasificación que estamos haciendo, pero que tienen algunos impedimentos, ya no son típicamente de estos personajes, pero sí reflejan un problema de la falta de atención a gente que ha crecido en la península con algunas limitaciones de orden biológico, ¿no? Y es de admirar la capacidad que tienen para subsistir y para conseguir los recursos económicos, ¿no? Eh, es importante. Bueno, Yolanda Mencomo dice que la Udinita es, quiere repetir que le han sacado video y es famosa por lo jocosa que es. Eso es cierto, ¿no? Este personaje. Nosotros lo que queremos aquí y lo que buscamos con este tema 50 de Ñiquiñaque a Reina María, es ir más allá del personaje, ¿no? Es desde un punto de vista de la sociología un poco escaparachar, para utilizar un término medio gallinesco, ¿eh? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Por qué es lo que nos interesa? Porque ellos son la expresión de un problema más serio. Ellos son la consecuencia de un estado de cosas, de formas, de estilos de vida, de sistemas económicos, de existencia, de problemas de índole cultural y de otra naturaleza que nosotros vivimos a diario aquí este, eh, en el caso, Joaquín Palma habla de un caso de Chitré, la señora Tencha Cano, eh, pero Tencha Cano no es un personaje no tanto así como los que estamos describiendo, es una mujer de pueblo, pero con una extraordinaria capacidad para realizar las cosas. Eh, Magín Rodríguez y Irving Jair Ramírez, Agustín Jiménez, eh, Rujama Muñoz habla de que hay un personaje vivo que es Claudinita, sí, correcto, es el que estamos viendo. Jenny Pérez, gracias por estar con nosotros, Rita González. La cigarra se llamaba Elvira. Mire que están saliendo cosas entre mis temas de apuntes de probables investigaciones. Está precisamente trabajar estos personajes porque queremos dignificarlo, queremos que la gente los vea como lo que fueron,
pero también como producto de un estado de cosas. Ese es el caso. Le agradezco a Rita González que me habla de que la chigarra se llamaba Elvira. Eh, Carlos Cambra habla de Minsusa, creo que era un personaje de Guararé. Eh, Jenny Pérez dice que la mamá de ella le habla de la Reina María y de la chigarra, que la escuchó hablar de niño. Bueno, eh, agradezco mucho porque de eso se trata lo que estamos tratando, lo que estamos haciendo, de que hagamos una especie de encuentro entre nosotros y puedan ustedes también participar. Eh, Dice Gloribel González que todos estos personajes nuestros se están acabando. Sí hay, pero son, como decimos, morisquetos, ¿verdad? Eh, Ese concepto de una morisqueta, que es una mueca, ¿no? Que algunos en la televisión lo han llevado a otro rango, ¿no? Pero a veces lo que hay detrás de los morisquetos, de ese término que no deja de tener una carga excluyente, es esa vida social, esa extracción popular, esas dificultades para vivir, para poder convertirse en alguien totalmente integrado al sistema social, porque ese es el asunto, hay una exclusión en estos personajes. Estoy seguro que en otras regiones tienen que haber estos mismos personajes eh, a los cuales nosotros estamos hablando, estamos indicando en el día de hoy. Eh, Benita Pérez, la Reina María, el Ñiquiñaqui, el Toro, la Chigarra, Claudita Bartuano, eh, son un conjunto de personajes nuestros que vale la pena nosotros traerlos aquí, porque generalmente en una región somos muy dados a ponderar a algunas personas y por otro lado a excluir a otra gente, eh, a usar vocablos que estigmatizan, a usar vocablos que en el fondo denigran eh, y que demuestran lo que estamos encontrando en la estratificación social de la península, personajes de la pobreza, personajes eh, olvidados, ¿no? Y que vamos a tratar y que dedicamos este programa realmente con mucho cariño, con mucho afecto, ¿ah? Con mucho respeto también por ellos, por esa vida que históricamente han desarrollado. Víctor Palma nos añade aquí otro personaje. A ver, la cigarra andaba por nuestros pueblos como también Chico Trote. Bueno, así Víctor Vergara nos saluda de la ciudad capital, muchas gracias a él y a todos aquellos que escriben. Eh, en Chitré los apodos, dice Gloribel González, como Taro, Chivata, Toyo, Tencha, etcétera, ¿no? Seguramente la gente de Tonosí estará pensando otros nombres. Eh, Yolanda Mencomo, bueno, nos habla ya de la Reina María, Víctor Palma, Zoraida Ispurúa, eh, y entre otros personajes que, bueno, ya vimos esto. El tema 50, amigos, el tema 50 de Ñiquiñaki a la Reina María, el tema del día de hoy. ¿Qué podemos decir al final? Porque podríamos seguir hablando de otros personajes. Eh, yo recuerdo uno que se llamaba en Guararé Jipa Anjipa, que era un niño hombre con serias limitaciones de tipo intelectual, que era hijo de un señor que se dedicaba a construir casas, ¿no? Y que siempre andaba con él, y que le daban pan y
lo agarraba y metía el pan en el agua sucia, entonces se lo comía, ¿no? Eh, esa sociedad, digo yo, tiene que ver con respeto a estos personajes. Por ahí es donde yo quiero ir, el respeto que merecen estos personajes eh, en la región nuestra, eh, porque ellos contribuyeron a la autoestima. Eh, de alguna manera son personajes, dirían los folclorólogos, eh, son personajes del folclore, ¿no? Y yo no lo dudo, pero a mí lo que me preocupa desde el punto de vista de la sociología es ir más allá del folclore y explicar por qué hay estos personajes. Y allí entonces uno entra a este tema que es el tema de fondo, el problema de cómo hacemos para eh, lograr integrar a todos los estamentos de la sociedad. Estas situaciones se dan porque no hay una integración. Porque yo decía hace un rato, si recuerdan que hablábamos de los apodos que se le coloca, porque el apodo siempre ha estado en la península, muy, muy andaluz esto, muy español, muy hispánico en la región. Eh, pero estos son apodos excluyentes, estos son apodos cargados de otra cosa. Eh, Amigos, hoy el tema de Ñiqui Ñaki a la Reina María, hemos estado desarrollándolo precisamente para lograr eh, colocar en su justa dimensión a estos personajes. Eh, yo hasta pienso que estos personajes, así como se estudia a grandes hombres, eh, la escuela también debe mostrar ese otro rostro de la península eh, para estudiar a través de los centros educativos esto de la estratificación social y de cómo se expresa la riqueza y la pobreza y cómo estos personajes muy en el fondo son una consecuencia de un estado de cosas. Eh, Amigos, este es Ágora de Azuero, el tema número 50 de Ñiquiñaque a la Reina María. Uno se pregunta si no atacamos los problemas que tenemos en la península, cuántas Claudinitas no vendrán por allí, cuántas Reinas María no vamos a encontrar. Eh, Creo que tienen derecho a una vida sana, aunque nos resulte hilarante y hasta cierto punto distractor estos personajes en los pueblos, eh, que hacen que la gente los vea y se alegren, ¿no? Pero ¿hasta cuándo vamos a estar creando estos personajes? ¿Hasta cuándo la realidad socioeconómica de la península? ¿Por qué se van a repetir? Eh, ¿Por qué es el sistema social el que los crea? Porque son las condiciones de vida las que dan pie a que surjan esta gente eh, que yo insisto, las trato aquí con el mayor de los respetos, eh, pero merecen de nosotros una visión distinta. Vamos a ver, a hacer un alto para revisar, a ver si tenemos. Dice Carlos Cambra, allá en Bellavista de Guararé, que él recuerda una señora que era muy pobre y no siempre tenía para comprar tabaco y se suplía de las personas fumadoras que la recogían las venas de las hojas de tabaco, porque por lo que le eh, pegaron el nombre de Benita, ¿verdad? Bueno, esta es la que estábamos hablando, Benita Pérez, un personaje en Guararé, si es acaso el mismo al cual esto me estoy refiriendo, ¿no?
Y a veces también los nombres se colocaban, una especie de segundo nombre también podía ser el pueblo donde emigraban, ¿no? Eh, de donde venían. Y la gente lo reconocía de esa manera. Y aunque no encajan en este personaje que estamos dando, forman parte de esa situación, de la cual a veces nosotros en la península no queremos hablar. Nos encanta decir que somos la cuna del folclore, aunque el folclore no tenga cuna. Nos encanta decir que tenemos los mejores carnavales. Nos encanta decir que aquí nació Porra, que aquí nació Zárate y tantas otras cosas que está muy bien que las digamos. Pero estos personajes no les damos la relevancia que tienen. Despectivamente dice, nos escribe eh, Felipa Macho, dice Carlos Cámparas que era una mujer muy trabajadora, que rajaba leña, que trabajaba el monte, agricultura, siempre usaba machetes y calzaba cutarra. La recuerdo porque llegaba a tomar café a casa de mi abuela, eh, Cheva. Bueno, despectivamente le agregaron a su nombre el mote de Macho. Esto también, a veces hay personajes, eh, pero el problema de la homosexualidad también a veces se creaban términos despectivos y conocimos a personajes que tuvieron que dedicarse a otras actividades y que eh, se ganaban honestamente la vida, pero había como un estigma sobre ellos por su condición que hemos indicado. Eh, esa exclusión tiene que salir a flote. La región no puede seguir viviendo creyendo que vivimos en un mar de leche, porque no es así. Porque todos estos personajes son un indicador socioeconómico fuerte de que algo está sucediendo en el tejido social de la península, en la gente que ocupa los estratos más populares. Y ha sido así a través de la historia de la humanidad. Y estoy seguro que uno lo ve en Chiriquí, en Veragua y las demás regiones, y en América Latina. Eh, y los escritores, por ejemplo, también los sacan a flote, ¿no? Este tipo, en algunos casos, decíamos, presentándolo como cosas folclóricas, pero a nosotros nos interesa aquí colocar en su justa dimensión a Ñiquiñaque, a la Reina María, a, a Benita Pérez, a El Toro, a La Chigarra, a toda esa gente nuestra eh, que tuvieron que llevar una vida de exclusión, eh, estigmatizados muchas veces, a Claudinita, que es uno de los personajes ahora que uno ve con mayor frecuencia en las redes sociales, ¿no? Eh, veo a gente que se dedica a filmarla y a decirle cosas realmente lamentables que esas cosas se hagan, ¿no? Eh, y que nosotros no veamos a nuestros paisanos porque eh, son gente como nosotros, quizás con menos fortuna en la vida, que por algún motivo tuvieron que llevar una vida de exclusión. Aquí en Ágora de Azuero, mi respeto para todos ellos, mi agradecimiento como hombre de esta península por haber llevado muchas veces una vida gris, difícil, eh, pero también por constituirse en ese otro rostro de la península del cual no queremos hablar, pero del que hoy aquí hemos tratado de destacar algunas pinceladas. Gracias a Idalides Córdoba Paniagua, que nos está viendo, a Bielka Castillero Ramos, eh, a Betty Gómez, a Sonia Montenegro, a Joaquín Palma y a todos aquellos. Este es Ágora de Azuero, tema 50. Llegamos al medio centenar de tópicos. Su habido Milcía de Pinzón Rodríguez le agradece que me hayan acompañado en el día de hoy.